El título de hoy es El bienestar de mi prójimo, ¿no? Muchas veces hemos hablado de la bendición que Dios nos da a todos nosotros, que en lo que debemos de perseverar, lo que nosotros queremos recibir de Dios, pero hay cosas, hermanos, cuando nosotros somos miembros de la iglesia, ya nuestra visión no solo se limita a lo que Dios quiera de nosotros, sino también qué es lo que Dios ha planeado para con mis hermanos también, porque somos miembros de una iglesia y debemos mantener comunión los unos con los otros, y lo que yo haga en mi vida de fe, queramos o no admitirlos, también afecta al prójimo, también afecta a mi hermano. Entonces, no se trata de vivir una vida aislados, una vida de solo asistir al culto y nada más. No es así, tenemos que estar en continua comunión y también vamos a poder crecer juntos en la fe, ¿no? Somos una comunidad de fe. Muy bien, vamos a comenzar y vamos a leer el versículo 14. Es solo un versículo, hermanos, pero nos enseña muchas cosas. Dice: en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos. Muy bien, hay tres cositas que he resaltado ahí. Es nuestra heredad, la que hemos recibido de Dios, el mandamiento que nos dice que no debemos quitarle el terreno, las cosas de nuestro prójimo, ¿no? Y debido a que esto se estableció, ¿no? Esto es algo que se ha establecido por los antiguos, ¿no? Nuestros antepasados. Dios lo ha establecido, sí, y lo ha comunicado a través de su profeta. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Y para entender mejor, para ponernos en el contexto de esta situación, vamos a ver la enseñanza, un caso, como dice, caso de la vida real, caso de la vida de Israel. Y en la Biblia hay un caso que nos hace entender un poquito más esto, la importancia de no quitarle el terreno a nuestro prójimo, no cruzar los límites. Muy bien, entonces hay una lectura en Primera de Reyes 21, del versículo 1 al 19, nos habla acerca de Acab y la viña de Nabot. ¿De acuerdo? Entonces, esa lectura del 1 hasta el 19, ustedes lo pueden leer después en sus casas, pero vamos a hablar lo principal. Como una introducción, esto nos va a hacer entender el tema, el mandamiento. Y miren, en los versículos 2 y 4, este pasaje comienza diciéndonos cómo es que había un rey, ¿no? En la época de los reyes de Israel, el rey Acab, él llegó a anhelar de tal manera a tener un viñedo, pero ese viñedo era de su hermano, de su prójimo ajeno, que se llamaba Nabot. Entonces él, pues desesperado, ¿no? Va, le dice a Nabot: Nabot, véndeme tu viña, yo quiero que esa viña me pertenezca, es decir, yo quiero que se quede conmigo, que sea de mi propiedad para siempre, ¿no? Uno puede decir, ¿no? Hasta le dijo que le pagaría bien. Y entonces Nabot le dijo que no, que Dios lo libre de cometer esa acción, de venderle una propiedad para que sea solo de él. A nosotros que ya vivimos en otro tipo de sociedad, para nosotros pareciera normal vender un terreno, pero en aquella época no era así, ¿no? Y cuando Nabot le dijo que no, este rey se deprimió tanto hasta el punto que ni quería comer por lo amargo, lo frustrado que estaba. Entonces, ese no era un buen deseo. Hay veces deseos que tenemos, pero miren, ese deseo de obtener algo hasta el punto de perder la paz, de no comer. Miren, el rey Acab era un rey desobediente ante los ojos de Dios, no obedecía a Dios, pero lo que conducía a Acab a hacer eso era un corazón lleno de codicia. Y vamos a ver por qué Nabot dijo que no. Miren, la palabra de Dios guardó a Nabot de pecar contra Dios y de hacer pecar a Acab. Claro, Acab era un rey pecador,
pero esto sería añadir un pecado más, y eso sería dañar al prójimo. Pero ¿por qué era problemático o por qué era pecado venderle un terreno? Pues cuando nosotros nos vamos a la Biblia, en las leyes que recibió Israel, vamos a notar de que estaba prohibido que alguien se apoderara, no sea dueño de un terreno. Todo el terreno lo podías rentar, alquilar, jamás lo podías vender. Eso estaba prohibido y era pecado. Entonces Nabot conocía la palabra de Dios y por eso le dijo, ¿no? Aunque tú seas el rey, seas quien seas tú, no puedo pecar. Esto sería pecado. Entonces miren cómo es que la palabra de Dios guarda a Nabot del pecado. Porque imagínense, dice, el rey cometió codicia por ser rey, por ser poderoso. Uno puede pensar, no hay nadie que le diga nada. Sin embargo, la tierra era de Dios. Por eso era que no se debía de vender. El dueño era Dios. Eso tenía que tenerlo claros todos y debían de temer a Dios. Pero a Acab no le importó. Es por eso que cuando le dijeron que no se fue triste, en el versículo 13 vemos cómo es que su esposa, la esposa de Acab, eh, quiso darle el gusto a su esposo, imponer el poder del rey, así que usó la autoridad del rey para contratar gente y acusar a Nabot. Mira, esta codicia de obtener una propiedad injustamente lo llevó a robarla de manera injusta, porque acusaron a Nabot de haber hablado mal contra Dios y lo mataron. Entonces, miren lo que está ocurriendo. Sin embargo, a pesar de que nadie le hizo justicia al pobre de Nabot, uno podría decir que injusto, sin embargo tenemos un Dios justo, Dios que veía todo esto, Dios vengaría la muerte de Nabot, Dios sí haría justicia, porque aunque uno quizá no vele por el bienestar del hermano, Dios sí vela por todos sus hijos. Y Dios hace justicia. Es por eso que Dios a través del profeta Elías habla a Acab y le dice que le daría el mismo pago que le dio a Nabot. Es decir, él lo castigó con la muerte, pues moriría Acab, ¿no? Entonces, ahí vemos hasta el versículo 19. Hay que considerar esto, hermanos. Esto es un caso de la vida real que pasó en el Antiguo Testamento, pero ¿qué tiene que ver con nosotros en este tiempo? Y hay que preguntarnos, ¿yo cómo puedo guardarme de pecar? Hay veces decimos, ¿cómo yo mi vida de fe, hay veces la vivo, pero hay veces llego hasta afectar a mi familia con algunas cosas que quiero hacer, estando en la fe, siendo cristiano? Hay veces hago que mi familia caiga en preocupación por mis decisiones o traigo afanes, ¿no? Entonces, quizá mis acciones están haciendo pecar a otros hermanos, no sé. Entonces, ¿cómo puedo evitar eso? ¿Y cómo puedo procurar interesarme más por el bienestar de mi hermano que por mis cosas? Porque eso es lo que Dios desea de nosotros, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero parece que nos amamos más a nosotros mismos que a nuestro prójimo. Entonces vamos a ver como punto número uno que hay un límite. ¿Se acuerdan del versículo principal que dice no cruzarás el límite de tu prójimo, el terreno que es de tu prójimo? A ese límite también se le puede conocer como un lindero, ¿no? Son palabras sinónimas, pero hay un límite establecido por Dios, ¿no? Esa ley lo mandó Dios a través de Moisés, pero hay que saberlo bien. Este límite de terreno fue establecido por los antiguos, es decir, Dios escoge a Moisés y Moisés enseña esta ley al pueblo, porque el pueblo no tenía una tierra, pero todavía no estaba en posesión de esa tierra. La tierra de Canaán recién lo iban a ir a conquistar. Pero esto es lo que debían de aplicar una vez se establecieran con Josué y conquistaran la tierra de Canaán. Y debían de respetar la propiedad ajena, no cruzarla ni agarrarse una porción para ellos. ¿Eh? Entonces, es algo que Dios le dio a sus profetas.
Estamos viendo. Entonces, hermanos, para no cruzar esa línea y aprovecharnos de nuestros semejantes, ¿qué debemos de hacer? Reconocer la palabra de Dios como el límite que Dios nos da. Las leyes y los mandamientos que Dios nos ha dado es para guardarnos y conocer nuestro pecado. Es eso, hermanos. ¿Cómo sabemos que robar es malo? Porque la ley dice no robarás. ¿Cómo sabemos que codiciar es malo? Porque lo dice el mandamiento, no codiciarás. Nos está enseñando lo que es pecado, a diferenciar lo que es pecado y lo que no es. Hay sociedades que dicen que la mentira no es ni siquiera algo malo, no es un pecado, entonces, pero la ley dice no mentirás. Después vemos que dice no darás falso testimonio también. Entonces, vemos aquí los mandamientos. ¿Y qué mandamientos podemos ver que respaldan esta ley, hermanos? ¿Qué mandamientos? Por ejemplo, dicen, no cruzarás, no cruzarás el límite de la propiedad de tu prójimo. Si yo lo cruzo, ¿qué estoy haciendo? Si yo me agarro un poco de su porción de mi prójimo, ¿qué estoy haciendo? Estoy robando, ¿no es cierto? Y si yo al querer mover ese límite para que yo tenga más espacio y mi prójimo menos espacio, es por ver el terreno, ¿no? Uy, qué terreno amplio, o esta porción de límite que cruza por el sur de la propiedad de mi hermano, hay pastito, me ayudaría mucho para mi ganado, o por este lado este, puedo agarrármelo sin que se dé cuenta porque ya el dueño de la propiedad es viejito, no se va a dar cuenta. Entonces, codicio, lo deseo. Vemos cómo es que los mandamientos respaldan las leyes que Dios le dio para que vivieran bien en Canaán, para que no se perjudicaran. El Salmo 4:4, quiero que lo leamos juntos, hermanos. A ver. A ver, dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Muy bien, nos dice, temblad y no pequéis. Es decir, Dios nos manda a meditar. En cada acción, en cada situación que podamos tomar, medita bien, porque hay veces nuestros deseos que mueven nuestro corazón, eh, puede que nos estén llevando a una mala decisión. Entonces, medita en vuestro corazón si el deseo de tu corazón es para el bien de tu prójimo también, o mal. Hay veces nos vemos tanto lo que es bueno para mí, que no estoy viendo cómo estoy perjudicando a los demás, o menospreciando a los demás también. Por eso, ¿qué deseos, qué pensamientos, qué anhelos afectan tu comunión con tus hermanos? Quizá uno puede decir, uy, con el hermano, no sé por qué último ya mi relación con mi hermano ya está deteriorándose, no sé por qué. Y puede ser que haya sido por un pensamiento, por un deseo, por una acción que hemos cometido en el pasado, que eso ha quedado y ya nos ha hecho distanciarnos. Entonces hay que considerar bien, hermanos, examinar lo que hemos hecho a la luz de la palabra. Romanos 12:18 también vamos a buscar en la Biblia. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Los que no leamos, eso queda para ustedes, hermanos. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y este es un mandato, hermanos. No es solamente no es esto que procurar el bienestar solamente para con mis hermanos de la iglesia. Esto es para con todos los hombres, dice el texto. Estar en paz, ¿no? Es estar en comunión los unos con los otros. No podemos tener comunión si hay división. Hay cosas que hasta parecen bien inofensivas, pero que también comienzan a dañar esa comunión. ¿Qué debo de hacer si lo que estoy deseando o el camino que estoy siguiendo está afectando esa relación que tengo con mi hermano o está dañando mi relación con el prójimo? ¿Qué debo de hacer? Hermanos, como cristianos, si está en nuestra capacidad, renunciar a eso. Si sabemos que eso está movido solamente por un deseo codicioso, por un deseo egoísta, renuncia a ellas. Es lo mejor.
Romanos, vamos a leer Romanos también 14, 15, y acá vamos a entender también algo bien bonito. Romanos 14, 15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, aquí lo que vemos, hermanos, es un tema de comida, miren, ve. Si en un tema de comer, en los alimentos, uno ya estaba haciendo que el hermano dudara o que se alejara de la fe o que tuviera dudas acerca de, de la doctrina de la iglesia, ¿no? O de estar obediente al Señor. Si la comida hacía eso, hermanos, imagínense otros tipos de acciones. Hay muchas veces uno quizás se aprovecha, ¿no? En todo tipo de almuerzos o de comidas, no solo comidas, todo tipo de acciones, de deseos. Entonces, el comer era un deleite en aquella época, pero si era necesario, pues, no comer ciertos alimentos por motivo del hermano, uno lo hacía. Entonces, ¿por qué? Porque el punto era andar en amor, y eso es lo que ha dicho el texto. El verso 15 dice, ya no andas conforme al amor. Entonces, no buscando entristecer al hermano. Este es un caso de comida, pero hay muchos casos. Puede ser en qué caso de la libertad cristiana nosotros podemos estar de cierto modo afectando al prójimo indirectamente, no lo sabemos. Por eso tenemos que cuidarnos. No busquemos solo algo material para añadirlo a nosotros. Busquemos el bien del hermano. Veamos su corazón, oremos por ellos. Sentémonos a conversar con ellos. Hermano, que si nuestra relación de hermanos está bien, ¿qué está fallando? ¿Qué punto? Entonces, ¿por qué te noto triste? ¿Por qué quizá te has alejado de la iglesia? Muchas cosas. Entonces, quizá ha sido por una decisión, un pensamiento que ha sido eso. Hay que encaminar a nuestros hermanos con bien. Y qué mejor que encaminarlos bien guiándolos con la palabra, hacia la palabra, a lo que Dios estableció por los antiguos, por los profetas. Es la revelación de Dios en la Biblia. Ahí estamos buscando ya no lo que tiene el hermano, sino al hermano que Dios llamó. Muy bien, vamos a continuar en el punto 2, la señal del lindero. Vamos a leer Proverbios 23, 10, 11. No muevas el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque su redentor es fuerte, él defenderá su causa contra ti. Había una razón por la cual no debíamos, no debemos de aprovecharnos de nuestros hermanos, de lo que tienen. No cruzar, no mover el lindero. Antes se podían mover esos linderos para que tu propiedad tengas más. Pero vamos a ver, miren, este terreno con el lindero. ¿Qué es un lindero? ¿Cómo se fijaban los límites? Pues se fijaban con piedras, ¿no? Unas piedras apiladas o postes también que marcaban la propiedad del prójimo, la heredad que ellos habían recibido. Los israelitas recibieron, cada tribu recibió sus límites, ¿no? Zabulón, Neftalí, Gad, Aser, Judá, todas las 12 tribus recibieron, cada uno fueron repartidos conforme Dios lo mandó, y cada familia, conforme el número de las familias, tenía su respectivo terreno. Entonces nadie se podía quejar. Habría que respetar eso. Sin embargo, estas señales, hermanos, nos apuntan a la obra de Cristo también. ¿De qué manera? Vamos a ver esto. Pues Dios dice, no trasciendas el lindero, ¿no? No remuevas el lindero fijado. Lo que es de tu prójimo, no lo robes, no lo transgredas. ¿Por qué? Porque Dios es el redentor de Israel. ¿Quiénes son los que se aprovechaban y robaban el terreno ajeno? ¿Quiénes? Pues eran los ricos, los poderosos. ¿Y quienes sufrían el agravio? Mayormente los huérfanos, los pobres, los que no tenían respaldo defensor. Por eso era fácil quitarles el terreno.
Entonces, sin embargo, ellos tenían un redentor, un defensor, que era Dios mismo. Y acá, pues, la palabra redentor vemos que se está refiriendo al dueño de la propiedad. Recordemos que en el Antiguo Testamento se llamaba redentor aquel compraba la propiedad, que compraba la casa o el campo. Ese es el redentor, el dueño de la heredad. Y ahí les está diciendo, deben de temer a Dios, porque la heredad, más que de ser del prójimo, la ha dado Dios. Y Él es defensor, porque defenderá la causa del oprimido, del menesteroso, aquel que te defiende, aquel que te salva. Miren, acá vemos a nuestro Dios en su función de Señor y Salvador. Vamos a verlo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el tiempo, hermanos? Israel no hizo caso a Dios. Conforme pasó el tiempo, se siguió aprovechando del pobre, de la viuda, del huérfano, y pues Dios castiga el pecado. Dios es el defensor del oprimido. Él sí da justicia, y es por eso que aquellos que buscaron tener bastante terreno, mayor propiedades, lo terminaron perdiendo todo. ¿Por qué? Por su pecado. Fueron conquistados por la codicia, por los hurtos. E ellos, que dejaron que la codicia y el hurto se apodere de su corazón, fueron arrebatados. Dios usó a los grandes países extranjeros para quitarles todo lo que tenían, lo que habían recibido de Dios. Babilonia, por ejemplo, les destruyó todito y les quitó sus casas, se los llevó a otro país. Roma, por ejemplo, les cobraba impuestos a Israel, y a la tierra que era de ellos ya no era de ellos, le debían a Roma. Hasta ese punto quedaron. Todo por caer con un corazón codicioso. Miren, sin embargo, Dios había mandado a Cristo. Dios mandó a Cristo. Aquel que traspasara el límite o moviera el lindero de su prójimo era maldito. Vamos a leer ese versículo, hermanos. Deuteronomio 27, 17. Dice... Dice, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, todos eran malditos. Todo aquel que había pecado contra su prójimo, robando el territorio, era maldito. Todo pecado nos lleva a la maldición, hermanos. Nos trae maldición. Entonces, somos pecadores, pero Dios envió a Cristo para llevar nuestro pecado. Y así como un lindero y una piedra, hermanos, se ponía para marcar el límite, lo que era dado por Dios, hermanos, Cristo fue y murió en la cruz, clavado en un poste, ¿no? En una cruz. Gálatas 3:13 dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero Cristo se hizo maldito para que nosotros fuésemos bendecidos, para que la maldición fuese quitada de nosotros, para que fuésemos perdonados. Y así como un lindero o las piedras o el poste marcaban el territorio del Hijo de Dios, de lo que era del pueblo de Dios, así también Dios lo que ha hecho es extender su perdón, ha extendido su misericordia hacia nosotros. Esta promesa de ser perdonados y ser llamados hijos de Dios se ha extendido no solo a los judíos, sino a los gentiles, a todos los que creen por la fe en Jesucristo. Y así como los judíos, los israelitas tenían una herencia terrenal, Dios nos ha dado una herencia eterna, mejor que un terreno fijo. Es una herencia espiritual. Somos hijos de Dios, herederos del reino de los cielos. Romanos 8:17 dice eso. Entonces, vemos cuán grande ha sido el amor de Dios para con nosotros. Él ha perdonado nuestras transgresiones, nuestros pecados, nos trasladó de maldición a bendición. Y nos ha dado una herencia eterna con Él en los cielos. Él es nuestro redentor y defensor, hermanos. Sí, por eso en este punto debemos de entender que debemos de temer a Dios.
¿no? Acá nos está hablando que tenemos que temer a Dios, porque Él es el Redentor de Israel. Temamos al Señor. Aquí hablamos cómo Israel se conquistó, se dejó conquistar por el pecado. Entonces, ¿qué acciones, qué pensamientos nos están conquistando nosotros? ¿Qué está primando en nuestro corazón? Tengamos cuidado y aferrémonos a la obra de Cristo que nos ha hecho libres y nos ha dado una bendición espiritual, que es más importante que cualquier cosa material que tengamos. Punto número 3, vamos a ver que hay un límite o un lindero que sí debemos expandir, que debemos ampliar, porque lo que queremos expandir muchas veces son las propiedades, las cosas, pertenencias que tenemos. Pero Dios dice que pongas la mirada en otra cosa. Por eso vamos a ver Hechos 1 del 6 al 8. Vamos a ver que los discípulos, después de la resurrección, Jesús reúne a sus discípulos y les da su palabra. Es ahí donde los discípulos, pues preocupados, ¿no? Preocupados por el terreno de Israel, ¿no? Ve a su pueblo que está dominado por Roma, ellos afanados dicen, antes pues teníamos más terreno, más límites, éramos pues el reino de Israel, ahora estamos conquistados por Roma. Señor Jesús, le fueron y le preguntaron, ¿hasta cuándo restaurarás Israel, el reino de Israel? ¿Hasta cuándo, Señor, restaurarás nuestro terreno, nuestra nación? Prácticamente les estaba diciendo hasta cuándo vas a devolvernos los límites, ¿no? Que se nos han arrebatado. Y la mirada, hermanos, ahí está fijada en lo material, en el terreno, en lo que yo tengo, pensando que el interés solamente era de los judíos, cuando el interés de Dios no está solo en un pequeño grupo. Por eso dice el enfoque de Jesús, vamos a cambiar el enfoque de lo material a lo espiritual. Jesús le responde en el versículo 8, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos. Con esto les está diciendo, no se preocupen por querer restaurar, mirar el terreno, el límite, la propiedad, eso no es el enfoque. Hay una labor en la cual ustedes han sido llamados, es buscar ser testigos del Evangelio. Por eso les dijo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Cuando les dice eso, es que les dice que ellos deben de predicar el Evangelio en Judea, en Jerusalén. Van a ir a predicar a Judea, van a ir a predicar a Samaria, van a predicar el Evangelio hasta ir a las misiones, hasta lo último de la tierra. O sea, el enfoque del Señor es expandir el reino de Dios, la propiedad del reino de Dios, es expandir el Evangelio. No lo que yo tengo, no mi interés, es el expandir, es seguir el interés de Dios. Por eso, Dios nos manda a extender los límites del reino de los cielos. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. Y de predicar el Evangelio a toda criatura, a todos. Es el mandato que el Señor Jesucristo nos dio antes de ascender a los cielos. Todo hijo de Dios va a predicar la palabra. Claro, especialmente los pastores, los maestros, pero todos vamos a tener que predicar el Evangelio a las personas. Y se acuerdan que hablamos del beneficio de los hermanos. La mejor manera de bendecir a nuestro hermano, de procurar su bienestar, es transmitiendo el Evangelio. Nos preocupan nuestros hermanos de la iglesia y oramos por ellos, está muy bien. Ellos también están al cuidado de Dios. Pero ¿quién procura el cuidado de aquellos que no tienen ningún respaldo? Por ejemplo, el mundo. La gente que no conoce a Dios. Ellos son los pobres, los huérfanos. El amor no hay ley. Es decir, vamos a leer el versículo bien. Gálatas. Gálatas 5:23 dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y acá está mencionando lo que viene del espíritu, ¿no? El fruto del espíritu, no frutos, el fruto del espíritu, que es todo esto, ¿no? Paciencia, benignidad, mansedumbre. Pero esto sale, hermanos, de un corazón lleno del Evangelio. Y nos dice que contra esto no hay ley. ¿Por qué?
Porque la ley te hace ver tu pecado, pues. Dios pone límites por causa de tu pecado. Pero cuando se trata del amor, no hay límite. ¿Por qué? Porque el amor viene de Dios. El amor es de Dios. El amor surge del corazón de Dios. Cuando recibimos el Evangelio entendemos ese gran amor. Y cuando lo transmitimos, contra ello no hay restricción, no hay límite, no hay ley. Por eso entrégate con todo el corazón en amar a tu prójimo, dice. En darle el Evangelio, en disipularlo. Muy bien, hermanos. Como conclusión, tenemos un límite o lindero que nos separa de vivir como los incrédulos o los impíos. La gente que no cree en Dios, pues ellos no tienen cuidado de su prójimo, de su vecino, ellos hasta se aprovechan, ¿no? Hoy en día hay muchas invasiones, no les importa nada. Hasta se roban las cosas de la propiedad ajena, ¿no? Sus materiales de construcción, todo, ¿no? Nosotros no vivimos como ellos. Conocemos que la palabra de Dios nos rige, ¿no? Es nuestra norma de fe y de práctica. Sujetémonos a ella y ella nos guardará. Por el pecado, hermanos, perdimos toda bendición de Dios, pero es Cristo nuestro Redentor que ha recuperado nuestro derecho, nuestra bendición. En Él tenemos perdón de pecados, en Él tenemos una herencia eterna. Por eso ya tenemos ahora la tarea de extender el reino de Dios por medio de la predicación del Evangelio, partiendo desde nosotros, de nuestra propiedad, desde nuestros límites, nuestra familia, vecinos, amigos, hasta lo último de la tierra. Vamos a orar, hermanos. Dios eterno, te damos gracias por todas tus bendiciones, gracias por el Evangelio, por la palabra de Dios que rige nuestras vidas. Señor, que nos sujetemos a ella con todo el corazón, que sea lámpara, luz a nuestros pies, que nos guíe, Señor, cada día de nuestras vidas, que no dejemos que nuestro corazón o nuestros pensamientos nos guíen, porque siempre lo del hombre lleva el error, pero Dios jamás se equivoca. Gracias, Señor, por esta palabra, por cuidar de nosotros, por tu perdón, por llamarnos hijos de Dios. Tú has extendido tu misericordia y perdón hacia nosotros. Gracias. También te damos gracias por la comisión de predicar el Evangelio a todas las personas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.